¿Cómo andan? Les doy las bienvenidas a todos y también te presento a vos, Eva. Bienvenido a la gran comunidad de Sangre Azul y Oro y gracias por coparte para decirnos, ¿no? Cómo son tácticamente, cómo juegan, en qué le pueden aportar al Boca de Almirón, Hanson y Blondel, los primeros refuerzos. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, así que con ganas de charlar sobre estos dos jugadores. Me parecen interesantes, además. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar entonces. Yo lo primero que te voy a preguntar y lo que seguro que querrán saber todos los hinchas de Boca, vamos a empezar por Hanson, que capaz es uno de los más interesantes al ser delantero, al estar en la parte de arriba del equipo. ¿Le puede aportar a Boca Hanson? ¿Es un refuerzo que viene para sumar? Sí, yo creo que sin ninguna duda Hanson es un jugador que te da un piso. Incluso, digo, pensando en este último semestre de Hanson, que como seguramente saben, Vélez tuvo un muy mal semestre. Y eso se ve reflejado en el nivel de todos los jugadores, Claro. en un semestre muy malo del equipo, flojo de Hanson, igual fue titular en la mayoría de los partidos, jugó 20 de 25, jugó 15 de titular, hizo 4 goles, en un semestre flojo. Piensen cuántos delanteros de Boca hoy tienen 4 goles. No, claro. Con la cantidad de lesiones que tuvo Boca y de ausencias y de diversas situaciones en la delantera, son muy pocos los jugadores que pueden sumar hoy 4 goles en el torneo. Ya para empezar, me parece que hay un pisito de gol y de asistencias que en general te lo da, digamos, en un torneo flojo hace 4 goles, en uno bueno te puede meter capaz el doble. Claro, no, ya lo vimos en la Libertadores el año pasado, por ejemplo, ¿no? Que hizo 7 goles, si no me equivoco. Sí, 7 goles, figura de Vélez, goles clave, incluyendo el de la eliminación a River en el Monumental, y elegido por la Conmebol como integrante del equipo ideal de la Copa Libertadores. Fue claramente la figura. 7 goles, 2 asistencias. Claro, Eh, tremendo. en 12 partidos, para un jugador que no es delantero de área encima, es mucho. Yo también te voy a agregar un pequeño dato, ya ahora seguimos con el análisis, que Hanson en las últimas 3 ediciones de la Copa, no sé si lo sabías vos, solo 6 jugadores pasaron la decena de goles. 5 fueron brasileños. El único argentino fue Hanson. También un Mirá, dato para tener en cuenta, bueno, tiene experiencia en Copa Libertadores, algo que para Boca es importante. completamente. Ya la historia de Boca es, ya estamos locos ya por la séptima. Encima todas las similitudes que hay ahora. Sí. Bueno, vamos directo. Las características que vos veas, lo principal, lo que mejor hace Hanson tácticamente. Eh, lo que mejor, a ver, para empezar, ¿cómo lo pienso yo a Hanson? Eso. Eh, es un extremo, pero es totalmente diferente, por ejemplo, de Villa, es totalmente diferente de Briasco. Es un jugador, creo que Boca no tiene en el plantel un tipo de delantero parecido a Hanson. Quizá el que más podría parecerse es Ceballos, Claro. pero Ceballos todavía es mucho más joven. eh, Ceballos tiene un techo mucho más alto que Hanson, ¿sí? Digamos, potencialmente Ceballos es un jugador que si está bien físicamente y sigue creciendo, puede llegar a ser de selección nacional. Sí, sí. Pero es un jugador que es mucho más, digamos, Ceballos es gambeteador y a veces apuesta siempre por la gambeta. Hanson, ya con 28 años, eh, elige cuándo hacer esa gambeta, tiene buena gambeta en espacios reducidos, elige más cuándo hacer esa gambeta, cuándo tocar, es un buen asistidor, y es un jugador que se asocia muy bien a los compañeros, y decía que es muy distinto a Villa o a Briasco, porque, y estoy nombrando casi todos que juegan especialmente por izquierda, no es Claro. casualidad, Hanson tiende a jugar por izquierda, porque tanto Villa como Briasco agarran la pelota y su principal gesto es ir por afuera, es ganar en velocidad y por afuera. Para Hanson, en cambio, es un jugador en diagonal. Yo lo pienso como un jugador en diagonal, que no va a recibir para encarar al 4 y ganar todo el tiempo por afuera y desbordar, sino ir en diagonal hacia el área, o ir en diagonal asociándose con los volantes o con el 9 para llegar hacia el área.
eh, es un especialista en jugar entre líneas, entre los defensores rivales y el mediocampo rival, ese espacio tan chiquito que queda, que es muy difícil, ahí hay que jugar en espacios muy reducidos y a pocos toques para poder girar y jugar de frente y no vivir de espalda, para poder encontrar un pase en un espacio chiquito, una gambeta en un espacio reducido. Para mí Hanson es un jugador que se mueve bastante bien ahí para encontrar espacios en ese lugar tan difícil de la cancha. Eh, yo creo que lo que más me interesa de Hanson en Boca y lo que más le puede aportar es el juego en esa zona donde Boca no tiene grandes especialistas y liberarle la zona al 3, sea Fabra, sea Barco, sea Sandes, digamos, Boca tiene laterales muy ofensivos. Hanson es un extremo que se cierra y les va a liberar el carril para que vaya el lateral tranquilo. Claro, y vos también hace unos días decías, por ejemplo, en cadena, en Conectados, que Hanson es un jugador, al igual que Blondel, que después vamos a meternos con él, es un jugador muy almironista, muy de Almirón, ¿no? Yo lo veo, a Hanson lo veo encajando muy bien en el estilo, sobre todo en lo que intentó Almirón en varios partidos, en unos buenos partidos que arrancó él con el ciclo ahí entre Rosario Central y un par de partidos de local, donde encamina la clasificación a la Copa y todavía tenía varios delanteros, digamos, antes de toda la racha de Sí, lesiones. sí. Muchas veces intentó poner siempre un punta, dos jugadores por detrás, que a veces eran extremos que se cerraban y a veces el extremo iba por afuera y el que pasaba por adentro eran los volantes. Pero siempre había detrás del punta dos jugadores detrás del 9 y yo lo veo a Hanson como un extremo que se cierra y juegue mucho detrás del 9 y que, como te digo, sea especialista en esos lugares de jugar entre líneas. Es un jugador bastante asociativo, se conecta bien con los compañeros. Eh, creo que si tenemos que pensar en, bueno, qué otras, digamos, qué cosas le pueden costar a Hanson, bueno, la adaptación, el paso de un club con una responsabilidad a otro, obviamente. Creo que por una cuestión de edad, de madurez y de tiempo jugando Copas Libertadores y demás, no creo que le pese tanto en ese sentido. Eh, pero bueno, y quizá físicamente es un jugador que, digamos, no es el extremo súper veloz al que estamos acostumbrados. No es un, digamos, Advíncula, Villa, Briasco, son todos jugadores de explosión en un pique, por afuera limpian tres. Eh, Me parece que Hanson necesita más de que el juego del equipo sea muy bien asociado para integrando ese juego del equipo potenciarse. Claro, y también, hablando de las virtudes, seguramente ya la habrás visto, pero yo armando el compacto que vieron también aquí en mi canal, vi que va muy bien de cabeza. No es tan alto, pero va muy bien de cabeza, ¿no? Va muy bien de cabeza y yo creo que hay un gol que si llega Hanson a Boca se lo vamos a ver bastante seguido, eh, que es porque se lo vimos mucho en Vélez cuando jugaba con tres puntas. O en un 4-2-3-1, que es cuando el equipo ataca por derecha y es jugando por izquierda, es muy hábil para jugar contra el lateral opuesto. O sea, Boca ataca, por ejemplo, por derecha, de borde advíncula, tira el centro cruzado y es muy hábil para al cuatro rival o anticiparlo de cabeza varias veces o Ujú. picarle a la espalda, de acuerdo a cómo venga el centro. Pero hace muchos goles llegando por el lado opuesto de la jugada. De nuevo, Boca no tiene hoy, no tuvo en esto, sobre todo en estos últimos 2 meses, con las lesiones y todo, no tiene delanteros que aporten tanto gol, digamos, extremos que aporten tanto gol. Langoni es el que más lo hace y viene con una lesión que le vino costando. Claro. Entonces, Amazon va a poder aportar bastante gol en ese sentido. Bastante es esto, 4 o 5 goles por torneo, pero si el No, extremo no es te poco, no es aporta poco. 5 goles por torneo y te pone 7 8 el 9 realmente estás hablando de que el equipo anda bien. Claro, no es poco también teniendo en cuenta hoy, por ejemplo, los números de Benedetto, de los otros delanteros que tiene Boca. Entonces, ya para cerrar el tema Hanson, personalmente y pensando también en la opinión de los hinchas, ¿es un buen refuerzo de Boca? Sí, en principio sí. Yo
me gusta ser digamos, me gusta ser claro en esto. Para mí los mercados de pases se tienen que evaluar de manera muy global, ¿sí? Y al final. No podemos estar hoy pensando en evaluar un mercado, en ponerle un puntaje a un mercado de pases que está abierto. No sabemos quién se va a ir, quién se va a quedar. Eh, Al final del proceso se hacen las evaluaciones. Esto es así en la vida en general. Si bien uno durante los procesos va haciendo mini evaluaciones para ver que el camino esté ordenado, digamos, no haberse salido, no haberse desviado del camino, la evaluación se hace al final. Eh, a priori, me parece que Hanson cumple ciertas características que son interesantes. Es un jugador de una franja etaria en la que Boca no tiene tantos. Boca tiene muchos jugadores muy jóvenes que vienen de las inferiores, que conocen muy bien el club, algunos con 100 partidos en primera, como Medina o, bueno, Varela, que se está por ir, Claro, pero tiene muchos jugadores muy jóvenes y tiene muchos jugadores de alrededor de 30 años, 30, 30 y pico, ¿no? Chiquito, Rojo, Paul, incluso Oscar Romero, Fabra, el Pulpo, un montón de jugadores de esa franja de 30 a 35, que es re importante porque son los cabeza de grupo, ¿no? La experiencia y demás. los referentes. Valdés, ¿cómo? Los referentes, ¿no? Decía que en el Claro, cuadro. los referentes. Los jugadores, digamos, creo que los refuerzos donde Boca más falló fueron los que tenían el perfil que hoy se está buscando con Hanson, ¿sí? Que son esos jugadores de entre 25 y 30 años que se supone que deberían estar en el pico de su carrera, que ya tienen experiencia, que ya jugaron en equipos quizá no tan importantes como Boca, pero ya vienen con más de 150, 200 partidos encima, que han jugado alguna copa. Eh, ese rango de jugadores que son como, digamos, el punto intermedio entre los pibes y los más grandes. Esos hasta ahora, los que hay en el plantel, no le funcionaron tanto. Yo creo que Hanson está bien apuntado porque es esa franja etaria, ese momento de la carrera que no tiene hoy ningún jugador de Boca, digamos. Están los pibes que todavía no vieron sus mejores partidos, los grandes que ya los vieron, aunque algunos puedan sostenerlos, porque vemos que el nivel de Chiquito Romero es buenísimo, digamos, pero que ya pasaron sus 100 mejores partidos, sus 100 mejores partidos en primera ya pasaron más de 90. Los pibes que apenas están viendo los primeros, y te faltaba esa franja del medio donde estén viviendo la mayoría de sus mejores partidos en primera. Hanson cumple con eso, cumple con tener experiencia en Copa Libertadores jugando más de una, eh, cumple con tener gol. A mí es un jugador que me parece bastante interesante, que no vino con una suma importante encima, entonces, digamos, sí, es importante dentro del fútbol argentino y todo, pero no es algo exorbitante. Entonces me parece que está como muy bien apuntado. Bueno, bien, bien. Entonces, ya ahí cerramos, pasamos página y vamos con el otro, con el que ya tiene revisión médica, con el que, si no me equivoco, ya firmó contrato, que tiene el número 24. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué características, qué virtudes tiene Lucas Blondel? Mira, de Blondel lo primero que me gusta pensar es que es un jugador asociativo. Y ya empezar a describir un lateral derecho desde ese lugar marca un poco sus principales virtudes, pero también, digamos, cuáles no son sus principales virtudes. Claro, sí, sí. Es un jugador muy colectivo. Eh, Hoy estaba viendo algunas estadísticas y podríamos decir que en principio se parece más a Fabra que a Weigand, digamos, ¿sí? En sus estadísticas es mucho más parecido, tiene mucho más cantidad de tiros al arco por partido que cualquiera de los dos, ¿sí? Es un jugador con mucho tiro al arco, Claro, sí, sí. para ser un lateral derecho tiene promedia entre 1.8 y 1.4, depende de los mejores torneos, los peores torneos por partido, más de un tiro y medio por partido, un poquito más, pensando que Weigand y Fabra apenas superan o apenas llegan digamos, a medio tiro por partido, 0,5. Eh, es un jugador que pide mucho la pelota y que hace un movimiento que para mí es clave para Almirón. Eh, con Almirón estamos viendo que muchas veces, especialmente por la banda derecha, los laterales no le pasan por detrás al extremo como digamos, la vieja escuela, ¿no? Los que Sí, sí, jugamos al sí. fútbol. Sale por detrás, que le llevas la marca y le liberás para que tire el centro.
con Almirón muchas veces el lateral, en vez de pasarle por detrás al extremo, le pasa por adentro. El lateral muchas veces juega más cerrado y participa mucho más del circuito colectivo y en todo caso termina con una diagonal hacia el área, no termina desbordando para tirar el centro. Claro, sí. Eh, en ese juego, Blondel es recontra característico. Para mí es el movimiento que define a Blondel es ir asociándose con compañeros y llegar en diagonal hacia el área, no por detrás del extremo. Entonces creo que lo que más me interesa de Blondel en Boca es que encaja con la idea de Almirón, o encaja con lo que hasta ahora le vimos a Almirón pedirle al equipo o a sus laterales. Bien. Eso me parece lo más interesante. Parece que esos refuerzos que son traídos como anillo al dedo para este técnico. Bien. Y ya que mencionabas, por ejemplo, a Weigan, yo, por ejemplo, leí muchos comentarios que decían, Blondel es mejor que Weigan, ¿para qué lo traen si no? ¿Vos capaz lo podés pensar o lo podemos ver jugando un poco más adelante que Weigan más como un interior derecho o puede llegar también a jugar en la posición del Chelo? Mira, yo no me imagino a Blondel jugando más adelante en principio. Ya vimos que Almirón puso a Advíncula y puso a Barco de extremos, pero creo que tiene que ver con que tenía 72 jugadores lesionados. Ah, tenía Eh, necesidad. Creo que teniendo a Langoni, Ceballos, Hanson, Briasco, posiblemente algún refuerzo más, y hasta Advíncula, me sorprendería mucho ver a Blondel de extremo. Eh, no me gusta pensar tanto en si es mejor o peor como jugador, pero sí que es distinto. Blondel es de características diferentes a Weigand. Eh, Weigand es un jugador más físico, ¿sí? Blondel, si se quiere, ahí es donde podemos tener una cuestión a tener en cuenta, una llamadita de atención que es en su capacidad física, no es una potencia tan grande como la del Chelo, ¿sí? Eh, no es que el Chelo Weigand no para de meter, correr y tirarse así como loco, ¿no? Y físicamente es fuerte para chocar y demás. Sería más Eh, técnico Blondel, entonces, se podría decir. ¿Cómo? Sería más técnico, se podría decir. Sí, es mucho más técnico. No, digamos, para que lo pensemos, estaba mirando estadísticas. Eh, en este torneo, Weigand promedia 0,8 gambetas por partido y 40% exitosas. En cambio, Blondel, 0,9 y más del 50% exitosas, pero en un mejor torneo que fue el anterior, tenía casi 2 gambetas por partido, Claro, Blondel. animo más. 1,3. Son los números de Fabra. Digamos, tiene la cantidad de gambeta casi de Fabra. Y de porcentajes de éxito de gambeta, que es 1,4 y 59% de gambetas correctas de Fabra. Es mucho más parecido en ese sentido a Fabra. Eh, no es tan fuerte en el mano a mano, Blondel, ¿sí? Es un jugador que es gambeteado más veces que Fabra o Weigand. Yo acá voy a hacer un paréntesis, Fabra me parece un jugador que no es gambeteado tantas veces. Eh, Creo que las debilidades defensivas de Fabra no tienen que ver con que se lo gambeteen, sino con que se duerma. Claro, sí. Así, el problema de Fabra son las distracciones, no que no sepa marcar. Claro, que le llega alguno por el segundo palo, otra cosa, por ejemplo. Claro, pero Blondel es el que en estadísticas más veces es gambeteado, porque también no es tan fuerte físicamente. Ahí Boca tendrá que tener un buen sistema, un buen zaguero, un buen interior, un buen 5 que puedan ayudar a hacer el 2-1 cuando tenga que jugar contra un extremo muy, muy gambeteador, muy pesado. Y ser un equipo muy colectivo, digamos, no entregarlo a Blondel a jugar mano a mano en defensa todo el partido porque no vamos a ver su mejor versión. Su mejor versión la vamos a ver cuando el equipo sea más corto. Es un jugador que intercepta muchas pelotas, que es inteligente para recuperar, cortando pelotas y saliendo rápido. Pero vamos a ver que recupera mucho más por interceptar un pase
es muy bueno en eso, pero no tanto por cuerpearlo al extremo rival y sacársela y romper. Eh, y sí, eso, con la pelota, me parece que lo vamos a ver mucho en diagonal, acercándose al 5 acercándose al 8 pasando por dentro. El otro día en los videos que armaste para Cadena Ceneice se veía mucho, bueno, esto de que tiene mucho tiro al arco y bueno, tiene muy buena eficacia en centros, tiene mucho más eficacia en centros que Weigand y Fabra, por ejemplo. Y veíamos muchos goles en los que el extremo tocaba hacia adentro, como una especie de centro atrás, y en la puerta del área Blondel le pegaba al arco. Eso Weigand un poco lo tiene, Advíncula lo mostró solamente como extremo, no como lateral, Fabra no tanto. Me parece que en ese sentido es un jugador que encaja bastante con la idea de Almirón. Y pensando en eso que decías que encaja mucho con la idea de Almirón, ¿hoy lo ves llegando para jugar, para ponerse la camiseta y ser el titular o para hacer un recambio de Weigand? Y eso lo va a responder Almirón, me parece, Ah, pero sí, sí, pero no, es muy difícil yo lo que, saberlo. por ejemplo, veía, o al menos leía, es que Almirón lo pidió expresamente un lateral derecho porque no termina de estar conforme con Weigand. Entonces, por eso la pregunta, que capaz un lateral como Blondel, que es más de su idea, más de cómo juega él, capaz ya directamente viene y juega, digamos. Es probable. A ver, yo no creo que sea un jugador que Almirón piense que va a necesitar 10 partidos de adaptación para ponerlo. ¿Sí? Eso no. De ahí a que lo ponga justo el primer partido que va a poder jugar, que es porque no puede jugar por el campeonato, no puede jugar. No, ¿Sí? no, por eso. La Copa Argentina no creo que juegue hoy a la noche. Estamos jueves haciendo. No, mañana a la noche, estamos el miércoles Claro. haciendo Sí, sí, sí. mirá qué perdido que estoy. Estamos el miércoles haciendo el video, No, el grabando y partido me pasó medio largo igual, ¿no? Yo tampoco. Es como que pasa medio largo el partido mañana. sí, pero sí muy importante para No, Boca. obvio, obvio. Pero bueno, eh, lo veo difícil que juegue mañana, acaba de firmar, no tuvo ni una práctica con los compañeros. Por más que vaya, creo que es más para integrarlo al grupo que otra Sí, cosa. sí, eso sin duda. Eh, pero por el torneo no puede jugar. Entonces ya por el torneo no va a jugar. Las próximas dos fechas, Newell's Independiente, seguro que no. Siguiente partido. Nacional de Uruguay de visitante. Si Almirón creo que lo tiene que ver demasiado bien en las prácticas para decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Voy a hacer debutar a un chabón, este tipo que acaba de llegar, que todavía nunca jugó un partido oficial con los compañeros, lo voy a hacer debutar de 4 de visitante por Copa Libertadores en un partido de ida y vuelta. Yo creo que ahí, si Weigand se queda y se quedan todos, qué sé yo, es probable que veamos al vínculo de Weigand, también porque es un partido visitante. Y que en todo caso, por ahí para el partido de vuelta, o quizás para el comienzo del torneo, ya lo podamos ver más a Blondel. Yo creo que es un jugador que va a jugar bastante. Me cuesta pensar que va a estar titular en cancha de Nacional. Claro, por eso. En realidad, con cualquier jugador, salvo que rompas el mercado y traigas uno que no lo podés dejar en el banco, pero más que nada también por la adaptación, por todo lo que tiene que Sí. afrontar un jugador al cambiar de club. No, y porque Eh, a ver, mal que mal, Weigand está y Advíncula está. No, Entonces, Weigand está mientras, excelente. si están ellos dos, los veo a ellos antes. En todo caso, yo si tuviera que creer, digamos, si tuviera que apostar, aunque probablemente los dos vayan al banco, pero si alguno de los dos jugadores, de Hanson o Blondel, fuese a jugar en cancha nacional, yo creo que sería más Hanson. Claro. Yo me imagino más a Hanson que a Blondel. ¿Por qué? Porque los extremos de Boca vienen con lesiones más largas, porque no tiene otros jugadores tan de esas características, porque es una posición en la que un error cuesta menos que en un 4, porque tiene más experiencia en Copa Libertadores, ya ha jugado mucho más partidos de ese estilo. Entonces, si tuviera que decir, bueno, ¿a cuál de los dos ves jugando o ves más cerca de jugar el primer partido de Boca por Copa Libertadores? Yo creo que Hanson quizás entre en el segundo tiempo o algo así, y me parece que el primer partido va a descansar Blondel. Bien, perfecto. ¿Tengo algo para comentar de los dos que capaz yo no te haya preguntado?
Eh, Creo que no. A ver, como digo, me parecen dos refuerzos que son interesantes. Los dos tienen esa franja etaria de 26 y 28, ¿no? Entre los 25 y 30, donde se supone que un jugador juega de los 100 mejores partidos de su carrera, 80 lo juega en esa etapa más o menos, o debería. Digamos, es donde el jugador suele encontrar el pico de rendimiento. Y también un pico físico, que debería lesionarse menos, ¿sí? Que sentir menos el rigor físico. Eh, Son jugadores que vienen con experiencia, pero eso, todavía en un pico físico de su carrera. Eh, Me parece que son jugadores buenos del medio local, que vienen con experiencia, que llegan a sumar a un plantel, a hacer recambio en un plantel. A mí no me gusta pensar a los equipos, o sea, me parece que cuando uno arma mercados de pases, se juega mucho armar los 11 iniciales y los 11 de memoria, y el fútbol es tanto más complejo que eso, que en general lo que te saca campeón no son 11 sino son 25. ¿Sí? Es digamos, el otro día en La Plata vimos la diferencia de, o sea, no solo recuperar jugadores y que estuviera X Fernández, que no venía estando. La diferencia en los últimos partidos, que cuando del banco tuvo que entrar alguien en el segundo tiempo, entrasen Benedetto, Advíncula y liquidaron el partido en 5 minutos. Eh, Digo, el banco fundamental, hoy hay 5 cambios, es fundamental tener un banco potente para poder pelear un partido, pelear una copa, pelear un campeonato. Es fundamental tener recambio por cuando se te lesionan, cuando tenés expulsiones, cuando tenés amonestaciones, cuando tenés para un partido que buscar algo diferente. Me parece que son dos jugadores que suman bastante. Bien, Pero bien. bueno, como dije, hay que esperar el final del mercado también. Obvio, obvio, porque pueden pasar un millón de cosas más. Podemos estar en una semana analizando a Cavani. Sí. Ojalá, Y, ojalá, no, ¿no? y sabemos que el mercado es largo porque el mercado europeo no va con los tiempos y las formas del mercado sudamericano. El mercado europeo termina a fin de agosto y muchas veces en esos últimos 5 días del mercado europeo aparece un montón de movimiento. Ya todos hemos estado alguna vez escuchando a Fabrizio Romano el último día ¿Quién con no? sus famosos streams y sabemos que ese último día es una locura de movimientos y cosas y los clubes europeos pisan el acelerador ahí, tanto para desprenderse de jugadores que no pudieron ubicar en otros lados, y ahí es donde un equipo sudamericano puede meter la cuchara, porque no vas a buscar un jugador que esté en Europa, en Italia, en España, con la guita. Lo tenés que ir a buscar cuando no pudieron ubicarlo en otro equipo europeo y lo podés traer a que tenga buenos minutos. Eh, y también cuando ellos aceleran por algunos jugadores que, bueno, no encontramos acá, bueno, acelero por este. Eh, entonces, hasta agosto vamos a estar con esta incertidumbre. Vamos a estar ahí. Bueno, Seba, primero, para ya terminamos, ya está completamente hecho, impecable el análisis de los dos. Agradecerte de vuelta por coparte, por sumarte, por venir acá para que, bueno, para que mis seguidores puedan conocer a Hanson y a Blondel aparte de las jugadas, de los videos que yo les traigo. Y también quiero que aproveches este último espacio del video para promocionar tu cuenta, que yo sé que haces un tremendo laburo, así que sentite libre, promociona todo lo que vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, la pasé muy bien. Me encanta charlar así de fútbol y cuando podemos meternos además ahí en esas minucias tácticas de que si mete Ah, más en diagonal o es más asociativo, darle lugar al juego, eh, me encanta. Es algo que casi me obsesiona y por eso lo disfruto un montón. por eso lo Así haces que así muchísimas también, ¿no? gracias por el espacio. Sí, mis redes, bueno, yo soy como fundador y director de @corta y al pie 11 en todas las redes, Twitter, Instagram, en Twitter ayer llegamos a los 10.000 seguidores, lo cual es para mí Ah, como una bien. locura que no, ni me imaginaba cuando arrancó este proyecto. Eh, bueno, en Twitter, Instagram, Twitch, Threads, eh, todo, en todos lados, sobre todo en Instagram y en Twitter es donde estamos con más fuerza y bueno, puedo además ir adelantando que estamos trabajando.
en algunas cositas como muy, muy interesantes, muy importantes, que somos un equipo, somos cuatro, y no quiero adelantar sin la venia de todos, no quiero spoilear, digamos, mucho para no quemar proyectos, pero, pero estamos intentando compilar mucho del trabajo que llevamos hecho y poder presentarlo de una manera bastante integral en algo que creo que les va a encantar a todos los que les guste el fútbol, no solo de Boca. No, obvio, seguramente. Seguramente a todo lo que le gusta el fútbol está buenísimo. Este lado que capaz pasa desapercibido de lo táctico, pero que es importante o hasta lo más importante diría que tiene el fútbol, porque si no, no se podría jugar como se juega. Eh, bueno, Seba, te agradezco de vuelta. Ya sabes, para cualquier cosa que quieras comentar, que quieras charlar, acá tenés siempre las puertas abiertas, siempre te vamos a bancar. Impecable, impecable en serio. Muchas gracias. Bueno, a ustedes los veo en otro video, seguramente con la reacción del partido de Copa Argentina frente a Barracas. Esperemos que sea con victoria, así que les mando un abrazo enorme. Vayan a seguir a Seba, corta, arroba, corta y al peón, se lo voy a dejar en la descripción, lo voy a poner seguramente también abajo. Así que vayan a seguirlo, que el contenido que vimos hoy acá lo hacen siempre con todos los partidos de Boca y también con cada uno de los jugadores que van analizando y que es muy detallado. Les dejo un abrazo enorme y como siempre decimos, vamos Boca todavía.